iniciada, estaba repasando como lo que nos habíamos dispuesto a trabajar, ¿cierto? El itinerario que yo había armado, la planeación que había armado. Y en ese sentido nos quedaría obviamente esta sesión de hoy y una sesión extra por un miércoles que no vimos. Pero más allá de eso, eh, creo que vamos a tener que apretujar, si me permiten el término, algunos temas al final, porque hoy voy a trabajar con ustedes algo en relación a la función del padre, que es un tema central en psicoanálisis, y quedarían allí entonces, dicho eso, dos temas pendientes. Dos temas que son, por un lado, el tema de la estructura, en el sentido, no la estructura, en el sentido, digamos, como estructuralista de la lingüística estructural, por ejemplo, o la estructura del lenguaje, sino la estructura en términos de lo subjetivo. Con eso hay una discusión enorme y yo no me voy a detener aquí ahora mismo, ya la mencionaremos, pero sobre todo con el concepto de estructura clínica, porque algunos proponen en psicoanálisis que eso termina siendo, digamos, todavía muy modelo médico. Es decir, como que no se utilizan los diagnósticos, pero en últimas terminan medio utilizándose con las denominaciones de psicosis, neurosis y perversión. Pero de todas formas vamos a ver cómo me sale hoy a dejar iniciado un poquito eso. Entonces vamos a trabajar inicialmente el tema del padre, que es algo de lo que eh, habíamos empezado a trabajar en nuestra sesión anterior, que fue una sesión dedicada a la noción de complejo de Edipo. Bien, entonces este tema del padre en psicoanálisis es fundamental, yo creo que es central en la teoría de Freud. Es un tema que también va a tener, digamos, una relevancia enorme en Lacan. Lacan da un revuelco, da un matiz distinto a esta noción de padre, eh, pasando de un padre que al inicio de Freud es un padre como biográfico, luego un padre como mítico, y ya con Lacan, un padre, digamos, pensado en términos de la estructura, un padre correlativo del lenguaje. Hay unas correlaciones, digamos, con esta noción de padre en Freud también, que uno puede seguir ese contrapunto y del que ya les había hablado además en la sesión pasada. Por ejemplo, la correlación entre padre, masculinidad, o la correlación entre padre y cultura. Esto es un asunto que ya está en Freud. Habría muchas formas de decir esto que yo acabo de decir y es como lo central que es el padre en Freud. Una de estas formas de decirlo puede ser incluso también una crítica. Es decir, podríamos plantearlo como pregunta. ¿Es la teoría de Freud una reivindicación del padre? Incluso planteado en el sentido de los feminismos. Por ejemplo, si es la teoría de Freud una posición patriarcal o si es una posición que se ubica como una nostalgia al padre, porque una de las características de la contemporaneidad citada precisamente por Lacan es como esto del declive del imago paterna. Algo de esta cosa llamada padre cae en la contemporaneidad de muchas formas. Eh, Incluso citando a Lacan bajo esta nominación de los nombres del padre, pensando por ejemplo en la figura de Dios, la figura del padre en la familia, en una época en donde padres cualquiera, si saben eso de madre sola hay una y padres cualquiera. Em, el padre además como modelo cultural, ¿cierto? En el sentido de la institucionalidad, también pudiera ser algo que uno pudiera pensar como, eh, como cierto, algo, digamos, relacionado como con cierta caída. Entonces, ¿sería el psicoanálisis freudiano una nostalgia por este padre, una reivindicación de lo patriarcal? Podría ser una pregunta posible. En todo caso, la figura del padre ocupa un lugar que es fundamental en esta teoría psicoanalítica, en el origen de la teoría psicoanalítica en Freud.
En este pensamiento freudiano, el padre no es solo una figura concreta, aunque generalmente, digamos, es Freud el iniciador de la teoría psicoanalítica. Y yo creo que, bueno, no sé si es una justificación a Freud, pero me da la impresión de que tocaba por lo menos iniciar precisamente por ese aspecto fenoménico. Y en ese sentido, compadre, esencialmente biográfico. Em, pero este padre en psicoanálisis hoy no es solamente esa figura concreta, específica, fenoménica, biográfica, anecdótica, si lo quieren pensar. Juan, Carlos, aquel hombre que estuvo, que no estuvo, sino que es un operador estructurante que articula deseo, ley y prohibición. Esta noción en Freud, por ejemplo, se despliega progresivamente. Hay textos a los que ustedes tendrían que ir, porque a mí sí me parece que es central ubicar esta noción del padre en el psicoanálisis, no solamente en Freud, pero yo creería que a pesar de todas las críticas que hemos elevado aquí en este espacio hacia el texto de Freud, se dan cuenta que no hemos dejado de hablar de Freud. Es decir, a mí sí me parece que para empezar a estudiar psicoanálisis hay que ir a Freud. Entonces, estos textos de Freud son muchos. Por ejemplo, dos. El texto del pequeño Hans, traducido como el caso Juanito, en donde Freud propone el caso de una fobia de un niño de 5 años, la fobia a los caballos, en donde va a situar nociones fundamentales para trabajar complejo de Edipo en relación al padre. El complejo de Edipo en Freud no es sin la noción del padre, es central. Y hay una correlación, entonces podríamos, que me acaba de salir ahora, no solamente de esas que cité, sino también entre Edipo, castración y padre. Y otro texto que pudieran ustedes utilizar para pensar al padre es, por ejemplo, el texto del que les hablaba, Tótem y Tabú. No sé si a este seminario la idea sería que sí, que esto genere resonancias y ecos para que ustedes puedan ir, por ejemplo, ir a revisar ese texto de Tótem y Tabú, que obviamente tiene algunas cosas disparatadas en Freud, pero son cosas disparatadas que son atrevimientos, bueno, que permitieron discusiones importantes en psicoanálisis. Habría muchos otros textos, hay textos que ustedes podrían pensar, digamos, este asunto de lo paterno, por ejemplo, el malestar en la cultura, todos estos textos que son, digamos, como de un carácter para pensar lo social, lo cultural, que tienen cierto matiz sociológico y antropológico, son tratados sobre esta noción del padre en Freud. Por ejemplo, malestar en la cultura, por ejemplo, psicoanálisis de las masas, psicología de las masas, perdón, y análisis del yo, eh, que tienen, digamos, eh, al padre en un lugar central. Eh, em, Todo esto para pensar que yo quería que más o menos en Freud empiece a esbozarse la idea de que el padre no es exactamente el progenitor, sino ubicado, haciendo aquí un lacanismo con Freud, como una suerte de función simbólica, que ya con Lacan va a quedar, digamos, un poquito más remarcado esta función simbólica en relación al acceso al deseo, a la ley, a la cultura, describir, digamos, al sujeto precisamente en lo social. Em, entonces, tratemos de mirarlo desde dos perspectivas, por lo menos, que fueron las que yo abrí la semana pasada. El padre en el Edipo, ¿cierto? Que es este tema, este padre de la ambivalencia, este padre como del parricidio, como idea, obviamente, como deseo, de la rivalidad, y el padre en Tótem y Tabú, perdón, que es un padre, digamos, de este mito freudiano, es un mito fundacional en Freud. Entonces, este padre en el complejo de Edipo es un padre sobre el que recae este concepto que no es freudiano, que es el concepto de ambivalencia, que Freud lo toma de Bleuler, Eugene Bleuler, que ustedes pueden ir a buscar la historia de Eugene Bleuler relacionado con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, este complejo de Edipo constituye para Freud el núcleo de todas las neurosis.
Para Freud, el Edipo es nuclear, dijimos. Lacan es una teoría distinta, porque en Lacan hay una proposición del Edipo, pero en Lacan hay un más allá del Edipo. Hay una lectura lacaniana sobre el Edipo freudiano y sus impases, sus callejones sin salidas. Entonces Freud dice que es el núcleo de todas las neurosis y una estructura universal de la vida psíquica infantil. Hayamos remarcado esto un poco apoyado también, esta idea queda un poco apoyada, sobre todo en las lecturas que hace Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, en donde el Edipo queda como una suerte de universal, de experiencia universal. En textos muy tempranos, incluso antes de que Freud formule este Edipo, ya se encuentra, digamos, la idea de un deseo inconsciente del niño hacia los progenitores, hacia el progenitor del sexo opuesto en particular, y un deseo de eliminar o rivalizar también al padre del mismo sexo. Ejemplo, muy rapidito, quienes han trabajado conmigo los textos de estudios sobre la histeria, miren por ejemplo el caso Miss Lucy, y allí está el Edipo. Que Freud no tenga el concepto es distinto. En particular, digamos, la vivencia en relación al padre, el padre aparece aquí, digamos, como una figura ambivalente que es amada y es odiada. Hay una idealización y una rivalidad con el padre. Desear eliminar al padre, desear ocupar su lugar junto a la madre. Es la novela edípica freudiana, es el clásico Edipo freudiano. Hay muchos textos, por ejemplo, a quienes aquí sé que les gusta la literatura, hay un texto de Freud que se llama Dostoyevsky, el parricidio. La literatura de Dostoyevsky es una literatura bastante particular, ¿cierto? Con todo este tema, la noción del crimen, del asesinato. Y Freud hace un análisis interesante respecto de la idea del parricidio en los textos de Dostoyevsky. Obviamente ligada al Edipo, obviamente ligada a la noción de superyo, obviamente ligada a la noción de culpa. Esta ambivalencia con respecto de este padre, podría pensarla una como en cierta medida, como lo que podría ser, digamos, como el germen de la represión, en cierta medida, aunque hay, digamos, unas ideas precisas sobre represión en Freud que no irían por este lado edípico. em, pero también, digamos, ligado al concepto de superyo, ven que en Freud el superyo es el heredero del complejo de Edipo, y también pensado la constitución misma del yo por la vía del ideal. Entonces, el padre no solamente aquí encarna la prohibición del incesto, porque esa es fundamentalmente la función del padre en Freud, ¿cierto? Encarnar la prohibición del incesto, sino que también por eso mismo esto va a representar la entrada a la cultura mediante la aceptación de esta ley. Y allí saltamos a este otro texto, que es el texto nuevamente de Tótem y Tabú, en donde Freud muestra al padre como mito fundacional y el origen de la ley. Eh, es como si Freud hubiera, bueno, es como si hubiera, pero sin el como si, Freud construye más bien un mito para ubicar esta experiencia de la prohibición del incesto en el origen de la cultura. Y la tesis que tiene Freud es que la prohibición del incesto genera la cultura. Pues obviamente esa es una tesis inicial a la que se le van sumando otras tesis. Por ejemplo, la idea de que el asesinato del padre eh, es lo que genera específicamente la prohibición. Voy a hacer como un retrato muy rápido de este texto, no sé si lo había hecho ya la sesión pasada, pero Freud supone, digamos, bueno, Freud construye esto a partir de varios textos antropológicos en donde se incluyen Darwin y otras personas, y más o menos el mito dice lo siguiente. Freud imagina
hordas de hombres. Total, el hombre es un primate y no hay razón para pensar que no tuviese este funcionamiento, digamos, como de la horda o la manada. Esta horda la imagina controlada por un padre, entre comillas, porque no estaría ubicado en el lugar de padre. Es un hombre tiránico, violento, al que los hijos le deben obediencia y al que le pertenecen las mujeres. Freud supone que esto genera los celos y la envidia y que esto implica el complot de los hijos y el asesinato del padre. Y Freud, con sus artificios teóricos, citando, digamos, otros tantos estudios, supone que estos hijos engullen al padre, lo devoran, es decir, cometen canibalismo, pero que al hacerlo ya no pueden escapar de él porque lo han incorporado. Esto lo piensa Freud. La verdad es que el texto es muy interesante porque Freud, a ver, Freud está pensando en el totemismo, cómo en las culturas primitivas se erigen los tótem y los tabús están relacionados también, digamos, eh, con esta suerte de prohibiciones. Y Freud va a suponer que el animal totémico al que se le ha del que se ha prohibido, digamos, comer su carne, es un heredero de este padre asesinado y devorado. Entonces Freud supone que al asesinar al padre, los hijos ya no pueden escapar de su ley. Esto va a tener unas variaciones, como decía la vez pasada, porque por ejemplo en Psicología de las Masas, yo creo que Freud introduce una pequeña variación que aunque sutil, es grande, porque en este primer texto las mujeres son un objeto pasivo y en Psicología del Yo, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, él va a proponer a la mujer como una instigadora, como que, a ver, utilizando una palabra muy caribeña, muy costeña, como que asusa, ¿cierto? Para que los hijos, para que los hombres asesinen al padre. Esto va a generar entonces el poder, digamos, construir este tema de lo totémico. Les invito a que lean el texto, que realmente es muy divertido. Y uno podría encontrar allí incluso el origen de la religión y los dioses, es decir, cómo Dios es un resto también de este padre primitivo. Ahora, lo interesante es la forma como Freud lo propone, que es bastante impertinente, diría uno, porque es incluso hasta una locura, ¿cierto? La forma como él, a nivel de la fantasía, argumentándolo con textos científicos, lo que hace es construir un mito. Y en un momento dice, no se trata de un padre, decir este famoso padre de la horda primitiva, o sea, no es que hubiera existido uno, ¿cierto? Sino diversos, digamos, sucesos similares, y esto va a provocar o va a producir no solamente la creación de la cultura, sino que la cultura sería una consecuencia del asesinato de este padre primitivo, pero al tiempo un compromiso de los hombres, porque para Freud la cultura es un asunto masculino, un compromiso de los hombres con este padre, o más específicamente la expresión de Freud es una reivindicación de los hombres con el padre, que de ahí en más quedan ligados a la cultura, a la ciencia, al saber racional. Incluso va a decir, y esto es una perla, digamos, para quienes desean formular críticas a Freud, va a decir que la mujer con su amor familiar se opone a la cultura. Yo doy jalo yo mismo muchos hilos para que con los comentarios nos vayamos a muchos lugares. Pero es que esto realmente da para pensar muchas cosas. Entonces Freud da un giro antropológico en Tótem y Tabú, donde propone el mito del padre primordial, una figura arcaica, todopoderosa, que acapara a todas las mujeres y excluye a los hijos varones. Estos se rebelan y lo asesinan, para luego arrepentirse y venerarlo mediante el totemismo y la instauración de la prohibición del incesto. El asesinato del padre primordial fue el acontecimiento fundacional de la cultura. El padre aquí es mito, símbolo y origen de la ley. Freud propone que esta escena es heredada, y esto me parece importante, filogenéticamente.
porque yo marqué o señalé en la primera sesión que una de las diferencias entre Freud y Lacan es que Freud vivió fascinado con la biología. Freud es un darwiniano y para Freud aquí hay una herencia filogenética. Ven que eso se podría oponer a una antropología más del mito, más de la costumbre, más de la estructura simbólica, y en cambio Freud propone un asunto de orden biológico, que está ligado a lo cultural, pues sin duda. Y esta cosa filogenéticamente heredada funda la vida moral, la religión y el orden social. El crimen fundacional da lugar a una suerte de superyo colectivo, es decir, a la internalización de una ley que proviene del exterior. Hay otra dimensión del padre en Freud, que voy a citar muy pequeño, pues de manera muy cortita, para pasar a Lacan, y es el padre ligado, digamos, no solo el padre como portador de ley, sino ligado al ideal, el padre como figura ideal, ligado a la noción de superyo y ligado, por tanto, al complejo de Edipo, en el que el niño se identifica con el padre como una suerte de ideal. Muy bien. ¿Es esta figura del padre similar en Freud y Lacan? Sería la pregunta que en este seminario modesto de introducción al psicoanálisis de Lacan deberíamos hacernos. Es muy interesante las lecturas que Lacan hace de Freud. Si usted toma los seminarios de Lacan, o si toma la versión digital de los seminarios de Lacan y coloca Freud, son innumerables las veces en donde Lacan toma estos textos. Y a mí me parece muy interesante que uno pudiera rastrear estas lecturas que hace Lacan del texto de Freud. En este psicoanálisis lacaniano, este padre ya no es más una figura, vamos a llamarle así, empírica, en el sentido de no es una persona concreta, no es un asunto de lo anecdótico, de lo biográfico, de lo historiográfico, podríamos decir también, sino que aquí queda con todas las letras remarcado la dimensión del padre como una función simbólica. Además, esencial, eso sí, en la estructuración del sujeto. A diferencia de Freud, quien oscila entre lo biográfico, lo mítico y lo antropológico, Lacan reformula la teoría del Edipo desde la introducción de estas nociones del lenguaje y la estructura, la lingüística y la antropología estructural, para empezar además, porque eso luego se va más lejos. Yo creo que por eso Miller, que es un autor importante que también hay que leer, propone como esta lectura dividida de Lacan, un Lacan primero, un Lacan segundo y un Lacan último. Por lo menos tres Lacan y después sacó un texto, él mismo bromeando con las críticas que se le había hecho, y que el ultimísimo Lacan. Y en ese sentido habría como un Lacan primero de lo imaginario y luego un Lacan amigo de la lingüística y como si después Lacan hubiera abandonado la lingüística. Pero yo ahí sí estoy un poco más de acuerdo con Eidelstein en el sentido de que no se pudiera pensar la teoría de Lacan en ese sentido como evolutivo, no porque Lacan fuera un idiota que no cambia de pensamiento, eh, sino que hay, digamos, una proposición que se mantiene porque además este desarrollo, como de ver a Lacan partido, es como si eh, produjera al final, digamos, como cierta distancia del propio Lacan, porque al final lo que está es un Lacan de lo real, del goce.
Y eso nos acerca nuevamente a la cosa de lo biológico, como si fuera un real propuesto en el sentido de la biología y no en el sentido de lo matemático. Entonces Lacan reformula la teoría edípica desde el lenguaje y la estructura, ubicando al padre como operador de la castración simbólica, necesario para la constitución del deseo, concepto que revisamos superfluamente, hay que admitirlo, la sesión pasada, pero que parece ser que produjo bastante con ustedes. En general, de hecho, entre paréntesis es así, yo me quedé pensando mucho en eso porque parece ser que el tema del deseo llamó la atención y en general ustedes ven que o lo pueden constatar con la inmensa cantidad de publicaciones, grupos de estudios, carteles y eventos ligados a esta noción de deseo en psicoanálisis. Bien, iniciemos entonces con este subtítulo. Digamos, habría muchas cosas que decir en Lacan sobre el padre. Podría usted, por ejemplo, pensar al estilo del Seminario 4, padre imaginario, padre simbólico, padre real. Podría pensar al estilo del Seminario 5, metáfora paterna, nombre del padre. Y hacia el final, el padre y la perversión paterna, que es un juego de palabras que Lacan utiliza y que en español no tiene sentido porque perversión en francés tiene allí, digamos, como una homofonía, como si dijera padre versión, porque padre en francés se pronuncia père. Podríamos iniciar entonces con este asunto del padre imaginario, tratando de tomar la posta de Freud, porque Lacan se pregunta, digamos, si este padre freudiano con el que el niño rivaliza no pudiera ser tildado precisamente como un padre imaginario. Es el padre asustador. Yo no sé qué tan, qué tan mayores son ustedes o qué tan costeños son ustedes, pero en la infancia mía, que tampoco fue hace mucho, había una cancioncilla bastante curiosa que los niños cantaban y que decía algo más o menos así, si yo no me acuerdo, a ver, trato de imaginar, de recordar. Ahí viene, bueno, es muy costeña, lo advierto, ahí viene mi papá comiendo yuca asá. Le pido un pedacito y le zampo una patada. No sé qué tan, no sé qué tan adultos son o tan underground. No sé si es una cancioncilla, digamos, muy popular para el público que tengo, pero es, digamos, curioso, digamos, y tiene que ver con esa sensación como de, bueno, Freud lo dice muy decentemente, de rivalidad con el padre, pero es esta sensación, digamos, como de no querer que vuelva. ¿Cierto? Y que se traduce en algunos como cierto miedo, ¿cierto? Como cuando el padre dice, que es lo mismo que le pasa a ustedes cuando el jefe los llama, cuando el rector del colegio llama o cuando el gerente de la empresa llama, que usted dice, ¿qué hice? O sea, como que es mejor no ir a rendir cuentas al padre, es decir, que no venga. Y Lacan propone que esto es una dimensión imaginaria del padre, es decir, ese padre de la castración freudiana no es simbólico, por eso no podría ser la formulación de la castración de Freud igual a la formulación de la castración en Lacan, porque el padre en la castración de Freud, dice Lacan, es imaginario. Lacan allí retoma, por ejemplo, el caso del pequeño Hans, Juanito, para señalar que en estas neurosis el padre es percibido por el niño como una figura, bueno, ¿de qué forma es percibido? Por ejemplo, débil, ridícula, impotente o tiránica, asustadora. Es decir, que este padre biográfico es en general un padre imaginario. Ese que estuvo y no estuvo, por ejemplo, en la historia de ustedes. Ese que era un borrachín. O ese que andaba con muchas mujeres, qué sé yo.
que violentaba a mamá, etcétera. Este padre imaginario aparece entonces como un rival en el registro de la imagen especular, como lo vimos precisamente en la noción de estadio del espejo, como un otro imaginario. Por eso sería un padre imaginario, como un semejante con el que se rivaliza. Y dejando, digamos, al niño atrapado en una suerte de relación de competencia narcisista, además. Sin embargo, Lacan, y por eso me parece interesante lo que decía ahorita, de que uno no lo puede ver partido en tres. Lacan dice cosas interesantes, por ejemplo, tratar de pensar esta idea parafraseada del padre es un síntoma del deseo de la madre, que está, digamos, ya esbozada en los primeros seminarios de Lacan. La insuficiencia del padre imaginario para sostener la ley conlleva efectos clínicos importantes, además. Por eso decía que esta castración freudiana, si cuenta con el padre imaginario que señala Lacan, no opera, digamos, como castración simbólica. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Querrían decir algo? Yo, Bien, yo, yo, sí, yo, yo. sí, señor. ¿Me escuchas? Yo sí. Ya. Es que tengo una confusión cuando dices que el padre en Freud es imaginario. Supone que es que el niño, lo que es la imagen del padre que ve, eh, frente a eso es lo que rivaliza. O sea, no es el padre de, bueno, estamos tratando de lacanear ese asunto, pero no es el real, ¿verdad? O por qué, o sea, no comprendo cómo el padre va a ser, es imaginario para el niño en Freud en lugar de que sea el padre real Ya. según el razonamiento de Lacan. Bien. Eso, entiendo dónde estás confundido. Tú dirías, el padre real es el señor que vino, ¿no? Es realmente el padre. Pero recuerda que en Lacan real y realidad son dos cosas distintas. El padre real tiene que ver con otra cosa, con una dimensión más de goce, incluso con una dimensión más de síntoma. El padre imaginario es el padre anecdótico, ese señor, Juan, que llega de trabajar del banco, el que me regañó. Tantas historias que tienen ustedes con el padre, hay historias muy graciosas. Ese es el padre de la realidad, no. Ese es el No. padre imaginario, sí. Es que Eh, ustedes y yo estamos en el plano de lo imaginario. Yo claro, para ustedes exacto. soy un otro imaginario. Es decir, es una imagen con la que se relacionan. Por eso ese padre imaginario es un padre anecdótico, biográfico, fenoménico. Ok. Pero que es al tiempo el padre de la realidad. Bueno, si lo quieres pensar así un poco, podría Porque ser lo ahora. real tiene que ver con lo que no se puede simbolizar, me imagino. O sea, en Lacan. Sí, y realmente no Algo me quiero así. meter con lo del padre real porque eso plantea una cosa tremenda, porque incluso tocaría pensar si no hay que reformular todo lo que estamos diciendo ahora, porque al final Lacan dice, digamos, el padre, hay una cita de Lacan que no ubica al padre ya como función simbólica y estructura, sino como un hombre perversamente orientado. Entonces, fíjate que ahí confundiría más, porque entonces si es un hombre perversamente orientado, para decirlo caribeñamente, es el man que está ahí, sentado leyendo el periódico, ¿cierto? Pero estoy en el contexto del Seminario 4, en donde este padre imaginario es un padre con el que hay, digamos, esta rivalidad, es un padre que se ve como impotente, ridículo, débil, es un borracho que no sirve para nada, es un mujeriego, ese es el padre imaginario. Imaginario, ¿por qué? La confusión tuya es interesante y es lo que habría que entender. Imaginario, ¿por qué? Si no se lo está inventando, es el que está ahí, es el real, podrías decir tú, pero bueno, solo mantengan por ahora
que real en Lacan no tiene nada que ver con esto, con eso que uno puede tocar. El real del que Lacan habla es un real matemático, entonces eso es otra cosa. Por eso distinguimos real y realidad, que también tiene sus matices. Pero quien efectúa lo que Lacan llama la castración, en el sentido de lo simbólico, es la dimensión simbólica del padre. Hay una película muy interesante. Este espacio podría derivar en, bueno, en el círculo psicoanalítico vamos a tener un espacio de cine y psicoanálisis, pero estoy seguro que no vamos a pasar de esas películas. Hay dos películas con las que yo algunas veces en los cursos, yo a veces cambio cosas para no aburrirme y en un tiempo, por ejemplo, hice un contrapunto entre dos películas, Claro Oscuro y Carácter con K, que es una película me parece holandesa, sí, creo que es holandesa, en donde uno puede entender bastante bien cómo el padre opera en tanto símbolo. Les recomendaré que vayan a ver estas dos películas. Y además es interesante porque en una hay un padre muy presente y lo que se produce es una psicosis. Y uno dice, pero Lacan formula que en la psicosis hay una ausencia del nombre del padre. ¿Cómo se produce una psicosis si el padre está muy ahí? Y en la otra no está el padre no reconoce al hijo, pero se produce una neurosis. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ahí sin querer introdujo un poquito como el tema, la discusión de la estructura. Entonces luego tenemos esta segunda versión del padre, que ya no es imaginaria, sino simbólica, y que Lacan va a formalizar, me parece a mí, con una novedad, por lo menos a nivel del sustantivo, porque ven que Lacan es una figura muy curiosa, porque él toma como los significantes del otro y los voltea. Eh, por ejemplo, Lacan habla de Edipo, pero eso es otra cosa. Lacan habla de castración, pero es otra cosa. Este me parece que es una pequeña novedad, puede ser una tontería porque él no lo ve como una novedad, y es el tema del significante nombre del Padre. Lacan hace del Padre un significante, y a ese significante le llama nombre del Padre. Ahora, hay una cosa ahí muy curiosa, y es que para nosotros se pierde algo porque Lacan está jugando obviamente con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero además en francés, nombre del Padre no tiene la misma connotación que para nosotros. Si usted está haciendo, por ejemplo, creo que David estudió francés, no sé, me corrige. Si David va al examen de francés y donde dice nom, coloca David, ya perdió el examen, porque ahí tenía que haber colocado ese el apellido. Entonces, el nom du père, nombre del padre, sería traducido para nosotros como el apellido del padre, pero ahí se pierde cierta magia cuando se traduce, o sea, no se podría traducir el apellido del padre, además porque no sé si es por costumbre, ya suena feo, pero también se pierde ese asunto de ser nombrado por el padre, el nombre del padre, es decir, el padre como algo que nombra, que significantiza, que en francés, digamos, tiene como todas estas connotaciones, el apellido del padre. Tener o no tener el nombre del padre, apellido del padre. Y esto lo introduce Lacan en un seminario muy bonito. Es un seminario muy chévere. Bueno, a mí me interesó mucho. Mi encuentro con Lacan fue un encuentro a partir de este texto del seminario 3, no leyéndolo, escuchándolo. Fui a un seminario sobre psicosis. Trajeron un argentino en el círculo psicoanalítico. No entendí nada. Yo no podía creer en mi vanidad intelectual, adolescencial de aquella época, eso ya hace bastantes años, como estando interesado en Freud y
haber ido a este seminario para escuchar a este argentino hablar de un tal Lacan que nunca había leído, pero yo estaba fascinado con Freud. No podía entender cómo él enunciara sonidos que yo podía entender aisladamente, pero que no tenían ningún sentido para mí. Era una formulación teórica totalmente disparatada la que presenta este hombre a partir de este seminario de la psicosis de Lacan. Es un seminario además interesante, este es un pequeño paréntesis que no, pues quizás pues que no les aporte nada, pero es una pequeña anécdota. Es un seminario muy interesante porque yo ahí me encontré una cita en donde Lacan, quizás muy desgraciadamente, dice, no me sorprende que mi discurso genere cierto margen de malentendido. Y dice más abajo que la razón por la que no le sorprende que genere cierto margen de malentendido es porque se las arregla para hacerlo de una forma tal de que no sea comprendido cabalmente. O sea, a Lacan le interesaba que, que la gente no lo entendiera de manera rápida ni de manera, digamos, ilusoriamente completa. No sé si es un masoquismo teórico, pero uno entiende eso como que, ah, bueno, la idea es como trabajar. También hay ahí un poco del estilo de los franceses, y yo creo que los psicoanalistas lacanianos han intentado emular un poco el estilo de Lacan, lo cual me parece nefasto, no porque uno no deba copiar a nadie, porque eso es inevitable, sino porque ya de por sí eso es bastante complejo, es complicado, para tratar de, digamos, matizarlo como con todo este tema de que no me entiendan. Lacan habló en un momento distinto, Lacan habitaba otra lengua además, distinta de la nuestra. Y yo creo que eso es algo como replicable en otros pensadores franceses, sobre todo de la época. Y nosotros no estamos en esa época. Por más seductor que sea, creerse que uno está, digamos, en la París del siglo pasado. Entonces, este padre ya no es el padre biológico, mucho menos. Freud no era exactamente el padre biológico. No se puede decir eso, digamos, del viejito Freud, pero sí hay una prevalencia de lo fenoménico, sino una función simbólica que escriba al sujeto en el orden de la ley y la cultura, ahora sí con propiedad, mediante esto que Lacan llama la castración simbólica, que implica una renuncia de goce incestuoso, una renuncia de goce. Yo creo que cuando Lacan habla de castración, habrían varias cosas, digamos, varias viñetas que poner allí, pero una de ellas, que es la más general, tiene que ver con este tema de la renuncia al goce. Castración implica un punto de límite al goce. En este caso, un goce incestuoso, pero no bajo la lógica que establece Freud, porque miren, muy rápidamente dijimos el seminario, en la sesión pasada que el deseo concernido en el Edipo freudiano es un deseo del niño hacia la madre o hacia el padre, como un deseo incestuoso, pero que en Lacan esta estructura se complejiza totalmente. Entonces lo incestuoso en Freud no es igual a lo incestuoso en Lacan. Yo dejaría como inquietud, por ejemplo, allí, algo que pudieran profundizar, tratar de mirar las consecuencias de esto, bueno, que igual lo tendré que decir más tarde, pero tratar de profundizar un poco en las consecuencias que tiene en la no inscripción de esto que Lacan llama nombre del Padre. Hay un texto que estaba guardando, porque yo siempre tengo muchas cosas aquí y digo, obviamente, menos de lo que traía, pero que si lo recomiendo ahora sonaría como una locura, porque no he construido todo, pero hay un texto que había preparado para ahora que se llama Cosas de familia en el inconsciente, de Jacques Alain Miller, insisto, el famoso yerno de Lacan, criticado obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero muy criticado, en donde Miller propone cuál es la estructura de la familia en Lacan.
Em, Tratando de buscar exactamente la cita, pero podría parafrasearla. Si total no la encuentro. Em, bueno, pero más o menos lo que dice Miller allí es que la familia en Lacan debe ser entendida, digamos, en este sentido, el deseo de la madre. Es decir, no papá, mamá, hijo, sino el significante fálico, que es el deseo de la madre, el significante nombre del padre y el niño o el lugar, digamos, que ocupará el niño sería en la estructura lógica de Lacan el objeto A, lo cual nos dejaría que la familia lacaniana sería el deseo materno, el significante nombre del padre y el pequeño objeto A o el objeto A. Y en ese sentido, digamos, esta noción de familia es bastante particular porque parece ubicarnos, no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando uno estaba, digamos, en la matemática del colegio, cuando uno, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, cuando en matemáticas se habla del f de x, ¿cierto? Para buscar cuál es esa función de x, digamos, en la ecuación de la que se trata, como si fuese un lugar, ¿cierto? Que está allí como interrogación, pero que tiene una estructura formal, ¿cierto? Entonces, estos parecen lugares. El deseo materno, tiene que haber un deseo que me reciban. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, bueno, es que todos estamos en la casa de Juve. Esto ha sido una logística de nosotros terrible. Te estoy hablando del micrófono de Juve. En todo caso, era para que repitieras, por favor, esa triada de la familia tradicional que propone, que una es la madre fálica, o sea, que lo repitas, por favor. Sí. Bueno, a ver, que no he dicho madre fálica, y que además que entre otras cosas, toda madre está en posición, digamos, fálica, por eso, por ejemplo, en Lacan, madre y posición masculina tendrían cierta correlación. Es que estoy tratando de buscar aquí, hombre, se me ha perdido, para, para, para leerles, y bueno, igual les puedo mandar el texto, se llama Cosas de familia en el inconsciente. Es un texto muy chévere, que es de Miller. Ah, bueno, miren, dice, ¿qué podríamos decir hoy de esta definición de la familia? ¿Tiene su origen en el matrimonio? No. La familia tiene su origen en el malentendido, en el desencuentro, en la decepción, en el abuso sexual o en el crimen. Tenaz. ¿Acaso está formada por el marido, la esposa, los hijos, etcétera? No. Está formada por el nombre del padre, por el deseo de la madre y por los objetos A. ¿Están unidos por lazos legales, derechos, obligaciones, etcétera? No. La familia está esencialmente unida por un secreto. Está unida por un no dicho. ¿Qué es un secreto? ¿Qué es ese no dicho? Es un deseo no dicho. Es siempre un secreto sobre el goce, del que gozan el padre y la madre, y del que ustedes y yo, por cierto, somos consecuencias. Pero esto para decir, digamos, que ya en Lacan esto no tiene un tinte fenoménico, ¿cierto? Fenoménico, entiéndase como así, el marido, la mujer, los hijos, o sea, como lo que está ahí en la realidad, lo que uno puede ver. Esta noción de familia, que también es una noción que está en Lacan, de hecho uno de los textos iniciales de Lacan tiene que ver con eso, con los complejos familiares. También trae algunas referencias de eso ahorita. eh, y es una noción de familia que es totalmente novedosa y bastante particular además. Pero además, paréntesis, adelantándome, por si les causó curiosidad este texto de Miller, lo que está diciendo allí es, digamos, que estas cosas sintomáticas son las que hacen familia, que esas cosas no dichas, esos secretos.
que a veces queda en la familia, como por ejemplo, los López somos así, o es que así somos, es decir, esos son nuestros síntomas. Bien, en el seminario 5, las formaciones del inconsciente, Lacan introduce esta noción de metáfora paterna como fórmula estructural que permite al niño desprenderse del deseo de la madre, pasarlo al inconsciente, producir cierta tachadura con ese deseo materno. Recuerden que la dialéctica del Edipo en Lacan precisamente es hacer o no ser el falo materno. Si ustedes van al texto de Joel Dor, que es un texto muy académico, no sé si un texto así le hubiera parecido simpático a Lacan, porque es un texto es un texto como muy académico, muy universitario, pero él hace el rastreo que está en Lacan también, de los tres tiempos del Edipo. Y el primer tiempo del Edipo lacaniano es precisamente la pretensión del niño de querer ser el deseo materno, ser o no ser el deseo materno. Y él se deja ser, pretende serlo. Entonces, ¿qué es el falo? Una primera respuesta podría ser el objeto del deseo materno. Eso es el falo. El objeto supuesto al deseo materno. Y el niño quiere ubicarse en la posición de falo materno. Hay un artículo, antes de que se me olvide, disculpen que esté hoy aparentemente un poco, digamos, como disperso en las cosas, pero es que siento que ya queda una última sesión y había muchas cosas que quería decir. Pero hay un artículo que les quería, que había abierto para la sesión pasada, un artículo que me publicaron en una revista argentina, en donde abordo este asunto, digamos, de lo materno y lo paterno en Lacan. Es un artículo sobre la hiperactividad, pero desde esta perspectiva lacaniana. Inicia con una crítica a todo este asunto neurobiológico, taxativo y taxonómico del DSM, por ejemplo, también. Muy tímidamente menciono, digamos, como este exceso de medicalización para tratar de pensar este tema de la hiperactividad como un asunto de la regulación del goce en el cuerpo de los niños, como un cuerpo desregulado que no cesa de moverse, por ejemplo, y con el que no se sabe qué hacer, que atormenta a los profesores y a los padres. Eh, y en ese texto yo hago como el recorrido de este asunto, digamos, de lo materno, incluso lo materno como estragante. No sé si recuerdan esa metáfora de Lacan con el tema de como de las fauces del cocodrilo, de la madre que devora, del deseo materno como algo que en sí mismo no tiene esa posibilidad del límite, ¿cierto? De la acotación y que por eso se hace precisamente necesario la introducción de esto, que es el padre. Em, bueno, estaba tratando como de abrirlo nuevamente. Yo creo que es una referencia importante, digamos esa, tratar de pensar, digamos, la familia constituida así como deseo materno, significante nombre del padre y objeto A, o los objetos A, eh, implica, digamos, inicialmente ese movimiento de alienación al deseo materno. No hay forma, digamos, de no pasar por allí para que uno pueda pensar la constitución de un sujeto. De hecho, la forma como Lacan piensa el sujeto es en ese movimiento de alienación, separación. La alienación de la que se trata, digamos, en este contexto, podría pensarse como una alienación al deseo de la madre, que consistiría, como en esta cosa medio académica que Joel Dor propone allí, eh, como en estos tres tiempos. Un primer tiempo situado con una suerte de
triada imaginaria. Es un esquema que de hecho el mismo Lacan va a proponer, ¿cierto? Que implica esta famosa triada imaginaria, madre, hijo, falo. Ven que eso implica que no sea tan sencillo pensar el asunto del deseo. Aquí es cuando sería interesante un pizarrón. Madre, hijo, falo. Es decir, hay un triángulo. Ven que el triángulo en Freud es madre, niño, padre. En Lacan el triángulo inicial es madre, niño, falo. Y el deseo no es tan sencillo allí porque la madre desea algo, pero no es exactamente el niño, sino el falo. ¿Dónde está concernido el niño? Y el niño desea el deseo del otro. O podríamos decir, desea ser eso que el otro desea. Ser eso que el otro No te desea. escucho. ¿Cómo? Otra vez. Hola, 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 hola. Anda, hola, se te detuvo. escucho, sí. Sí, hola. Bueno, nosotros, tú sabes que estamos mal de los aquí, pero bueno, creo que de pronto con lo que yo he leído, tú me confirmarás, de pronto para lo que sea, es que ¿qué es el padre? Para Lacan el padre es un significante, igual que la función materna. Es decir, que esa función del nombre del padre no está supeditada exclusivamente a un hombre. Y como no es el falo, el pene, no es la función paterna exclusivamente algo que compete únicamente a un hombre que tiene a los hijos. Porque hay madres, digamos, la madre de la realidad, que bien puede ejercer, que está en su deseo, que es madre fálica, pero es asimismo luego quien ejerce esa función paterna, que es la del nombre del padre, que es la que regula un poco, digamos. Porque hay familias también, que nosotros la tenemos en la escuela, que tienen los peladitos, tienen TDAH, que tienen ese goce desreguladísimo, desregulado, tú no te imaginas, pero full desregulado y uno va a indagar y bien puede ser que el papá sea un papanatas, digamos, un man ahí, no ejerce esa función, no tiene nada que ver. Y la mamá lo que está siempre es en una actitud de mamá fálica en la que ese goce del hijo desregulado le parece una extensión de sí misma, digamos, o de su falta, digamos, también. No sé si estoy enredado o eso aclara o eso oscurece. Bueno, primero que no escuché bien, pero porque creo que tengo un problema de conexión, me parece que soy yo. Pero lo que yo alcancé a escuchar, no, me parece pues bien orientado. Es decir, parece que te ha quedado la idea del padre como regulador. No creo que eso resuma todo pues soy claro con eso, pero podría ser, pues digamos, una conclusión importante de lo que hemos dicho, ¿cierto? Porque si el padre como operador de la castración simbólica es entendido como acotación de goce, implicaría eso una regulación. De hecho, fíjate, el artículo del que estoy hablando, que acabo de encontrarlo nuevamente y que se lo voy a mandar ahorita, tiene por título precisamente ese, la regulación del goce femenino en la familia y el diagnóstico de hiperactividad en el niño. Y lo que se propone allí es precisamente eso, es decir, algo, pensar algo en relación a esta desregulación del goce en lo familiar, pero pensado lo familiar en estos términos. Significante nombre del padre, deseo de la madre y objetos A. Y pensando además, hay algo que no voy a alcanzar a explicar hoy, pero que estoy preparando un evento gratuito con el círculo para pensar el malestar en los niños, que es una tesis de Lacan de que el síntoma en el niño es una respuesta a lo sintomático de la pareja de padres. Entonces, hay algo sintomático en lo familiar, que es lo que remarca Miller en esas cosas de familia, ¿cierto? Hay algo sintomático en lo familiar. Y esto vuelve interesante la cosa porque abre una dimensión simbólica del padre que regula, pero también hay una dimensión sintomática.
en esta figura de padre. No se puede entender obviamente todo hoy y esto habría que desplegarlo. También para mí, digamos, es complejo eh, eh, abordarlo sin desplegar algunos elementos. Pero si te quedó esta idea del padre como regulación, pues empezamos bien. Se me ocurre escuchándote, además, por eso abrí este texto, eh, se me ocurre leer la viñeta clínica con la que empiezo el artículo que me publicaron en esta revista de Buenos Aires. Ya eso hace muchos años, un artículo viejito, pero que yo creo que les, pues, modestamente les puede servir si ustedes quieren leerlo. Y este texto empieza, esto lo presenté en unas jornadas internacionales en Buenos Aires, empieza con una pequeña viñeta clínica de un niño que atendí, precisamente, bueno, yo viví en otra ciudad, una ciudad bastante hermosa, durante algunos años. Tuve la oportunidad de hacer también clínica allí durante mucho tiempo. Y esto es una pequeña viñeta, a ver si con esto pudiéramos como comprender un poco. Vamos a llamar a este joven Pablo, así lo llamé. En el texto dice, Pablo, un joven de 13 años, es traído a consulta debido a que luego de algún tiempo con diagnóstico de hiperactividad, tiene diagnóstico de hiperactividad y su consecuente medicación. Sigue presentando comportamientos agresivos, es desobediente, dice la abuela, desaplicado, se sale de clase y no le hace caso a nadie. Su neurólogo le ha dado el alta respecto de la medicación y es tratado por un psiquiatra, quien curiosamente prefiere no medicarlo. A mí me pareció muy curioso porque usted sabe que hoy no entran en gasto para medicar a la gente. Em, Participa en múltiples actividades, como suelen recomendar psicólogos y neurólogos con estos niños. Ven que la idea que hay de estos niños es como de que ellos tienen que estar súper ocupados. Entonces son niños dicen que son dizque muy brillantes, que usted tiene que entender. Bueno, y no digo que no, porque no tengo ninguna idea aquí como sobre el asunto, digamos, cognitivo, pero está esta idea que pues puede ser perfectamente un mito científico, si quieren, como de que hay que estar en muchas actividades, como de gastar su energía, porque son niños que tienen mucha energía. Participa entonces en múltiples actividades como suelen recomendar psicólogos y neurólogos. Las breves sesiones que sostenemos giran en torno de lo siguiente. El niño dice, estas son frases de él, no tengo autoridad, siento que yo tengo el poder. No sé si entendí bien, pero David utilizó la expresión papanatas. Es como si el otro de este niño fuera un papanatas, pero no exactamente el padre porque, como ya voy a decir, él no vive con el padre. Repito, no tengo autoridad, siento que yo tengo el poder. Vive en una casa con la mamá, la abuela, 6 tías y 4 primas. A ver, repito por si no escucharon lo que quiero, lo que intento mostrar. La mamá, la abuela, 6 tías y 4 primas. Es decir, no hay ningún hombre allí. ¿Eso tiene alguna importancia? Puede que sí, puede no tener ninguna. Digo aquí, ninguna de estas mujeres sin líos de parejas. Es decir, nos queda transformada la frase si lo ponemos no en negativo, todas con líos de pareja. Aún a su edad duerme con la madre. Eres el hombrecito de la casa, dice la madre. El niño dice, no tengo padre. Él ofendió a mi mamá. Se está refiriendo bueno, esto ya es un puber. Este jovencito se está refiriendo a la reputación sexual de la madre. Dice, él ofendió a mamá. Dice respecto del padre. Intentando encontrar una razón por la que este jovencito, este señor Pablo, pueda sostenerse en consulta, más allá de que lo recomendó el psiquiatra, aparece lo siguiente. Dice él, sería bueno contar con alguien
de mi linaje del mismo sexo con quien pudiera hablar de sexo, lo que ocurre con las chicas y de pronto pueda hacerlo con usted. Yo no soy de su linaje. A ver, y yo aclaro que él era quien hablaba así como un abuelito. Sería bueno encontrar a alguien de mi linaje, del mismo sexo, es decir, que sea un hombre, como él se identifica del lado de los hombres, para hablar de sexo, lo que ocurre con las chicas. Y como él no lo tiene, quizás pueda hablarlo conmigo. Si ven que una cosa es la demanda que formula el otro y otra la que formula el paciente, porque a él lo traen sumergido en un sistema de salud que lo va empujando a múltiples especialistas. No llega conmigo por psicoanalista, además, sino por psicólogo, porque a veces alguna gente, algunas personas no disciernen la diferencia entre una cosa y otra. Este chico queda como entrampado antes de seguir, como en cierta rivalidad con el padre. Es un padre que él nunca ha conocido, digamos directamente, pero sabe quién es, pero nunca han cruzado palabras. Y lo ha visto pasar por la casa un par de veces hasta ese momento donde lo atendí. Y él emerge como una especie de caballero con armadura para defender, digamos, la reputación de la madre, porque él básicamente como si hubiera mancillado el buen nombre de esta madre, quien no es además la que lleva al paciente, sino que es la abuela. La madre, quien ha mandado a Pablo todas las sesiones con la abuela, llega hasta la cuarta sesión. La entrevista gira en torno de sus dificultades respecto del comportamiento del hijo, quien se muestra en una relación complicada con la norma, digamos, con el orden paterno. Él está en disputa con la norma, es decir, con el padre. Aquí hay un padre imaginario, al que él le saca el guante y le dice, exijo una satisfacción, es decir, con el que él está en disputa porque ofendió a la madre. Pero también, digamos, esta dimensión simbólica del padre es algo que no termina de efectuarse allí de buena forma, porque él está en una relación complicada con la norma, o sea, con el orden paterno, ya no necesariamente con el padre imaginario, aunque pues esta cosa biográfica también tiene efecto. Asimismo, plantea la madre lo que pudiera ser nombrado como una serie de impases en su relación con los hombres, incluyendo al padre de Pablo. Llegamos a una pregunta que tocó un punto álgido y es la siguiente: ¿por qué siempre me tocan hombres así? Tratando de evocar el maltrato y una cierta posición de engaño en la que se ha sentido sometida. Señalar la importancia de esa pregunta por parte del analista tiene por efecto dejar de venir a sesiones tanto ella como el hijo. No volvió. Y bueno, yo creo que uno sí se tiene que interrogar cuando un paciente no vuelve, pero obligarle, no se puede. Yo lo que mostraba, digamos, y la razón por la que yo puse esta viñeta al inicio de este texto es porque lo que voy a trabajar luego teóricamente implica pensar que en la madre hay un asunto mujer y este asunto mujer se torna sintomático. Em, bien, no sé, digamos, si ahí queda un poco ilustrado lo que pretendía mostrar ahorita con esta diferencia entre esta dimensión imaginaria y la dimensión simbólica del Padre. Bueno, yo quisiera detenerme allí para ver si hay preguntas, porque si yo sigo abriendo lo que traía aquí pues se vuelve esto un poco más enrevesado. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios.
Bueno, un silencio extenso. Los dejo digerir un poco la temática. De todas formas, quedo con el compromiso de mandar estos dos artículos, uno que es el mío y el otro que es el de Miller, de Cosas de Familia del Inconsciente. Obviamente, ese segundo sería interesantísimo realmente que lo lean. Pinche Lacan y sus matemáticas, dice Manuela. Sí, y la lingüistería y la topologería. Pero es un psicoanálisis jodido a nivel teórico, pero no sé si decirlo así, me parece que útil a nivel de la clínica. Muy bien, voy a cerrar entonces la sesión, voy a dar por terminada la grabación. Ahí, yo creo que ya detuve. Hola, 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 hola. hola. Yo tengo una pregunta. Si el nombre del padre es un significante, digamos que más o menos comprendo eso, y es ejercido por otra persona X en la familia, en el hogar, no sé cómo decirlo, sigue quedando hueca, por decirlo de alguna manera, la figura paterna, o sea, el papá progenitor. O sea, eso se articularía en un problema, no sé. O sea, los niños, por ejemplo, que nacen en una familia donde no está el papá presente, el papá se fue, dejó a la mamá, no existe, no está ahí. El nombre del padre, o sea, el tema de la relación con la ley y la norma lo ejerce otra persona, la abuela, por ejemplo, los tíos. De todas maneras, ese sujeto va a tener problemas con su relación con el papá, pero no sería el nombre del padre ahí. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, no, yo entiendo. Mira que yo creo que va en la línea de lo que proponía David. Creo que es una de las dificultades de las que yo pues, tampoco me salgo como lector de Lacan. eh, Porque ahí queda faltando esa parte biográfica. Creo que es lo que ustedes y todo el que empieza, digamos, a trabajar Lacan, empieza a interrogarse. Hay un padre de la biografía. O sea, ese no estuvo. O ese llegaba borracho y le pegaba a todo el mundo. ¿Dónde ubicar eso? Allí nos tocaría hacer uso del pizarrón, me parece. Lacan utiliza el pizarrón, Lacan hace algunos cuadros como para tratar de explicar eso, es decir, habrían varias dimensiones del padre. Por eso él habla del padre imaginario, el padre simbólico, el padre real. Al final decía este tema del padre como síntoma o el padre como el hombre perversamente orientado. Yo he utilizado para hoy una cosa muy inicial, que es tratar de pensarlo como padre imaginario en el sentido de ese padre de Freud, que por ahí está ese padre de la biografía, ¿cierto? Hola, Por aquí, Kenia está, ¿me escucha? sí, Por aquí Kenia está diciendo que tantos papás y ninguno sirve para nada, pero esa es otra cosa. Pero bueno, bueno, pero yo quería decir que a mí me pareció esa metáfora de los hijos en Freud, del mito fundicional que se comen al padre y el mito que se comen al padre y lo incorporen, yo pues así me resonó a mí.
Yo nunca tuve una de niño y adolescente, bueno, de niño quizás sí, pero de adolescente, no, como en esa transición preadolescencia, mi relación con mi papá no fue de digamos, la mejor. La que ejercía la autoridad en mi casa era mi mamá, siempre, Sí. como señora barranquillera, la que ejerce autoridad, la que toma las decisiones. Entonces, de pronto en esa disputa de mi mamá también con mi papá, uno comienza a tenerle, y quizás por el Edipo, una especie de desprecio al papá, me parece a mí. Pero cuando yo escuché ahora esto que está incorporado, que cuando uno se come al papá y lo mata en ese sentido, yo recordé que yo con el tiempo a esa persona que ya yo no odio a mi papá, de hecho, a mí mi papá me parece ahora un bacán, es que con el tiempo yo también comencé a transformarme en aquello que yo odiaba a mi papá. O sea, yo comencé a ver en mi papá, o en mí, digamos, cosas que eran de mi papá, tanto físicas como los gestos, como la manera de ser, y a la gente me lo dice también, que me parezco mucho a mi papá. Hoy ya no me parece una ofensa, antes de pronto me parecía una cuestión complicada. Entonces, esa idea de matar al padre que propone Freud en ese mito fundacional y que luego lo incorpone, lo vuelve un tótem, me parece que así lo interioricé ahora que lo estabas diciendo. No sé si de pronto también estoy diciendo, estoy añadiéndole a Kenny otro papá que nos sirva. Mm. No, pero yo creo que el padre debe servir, pero es que por eso sé que es complejo, porque si yo digo el padre, usted se imagina el papá que está ahí. El padre como función debe ser algo que sirva, y no es una función ideal, porque el padre siempre fracasa en algún punto. El señor y la operación simbólica, porque O si sea, no, no hay malestar. tanto la función de la madre como la del padre están, esa significante siempre está barrado. Así que No dicen pueden ustedes, ser ¿no? ideales, no pueden ser ideales. Y lo otro es que este padre decepcionante de la histeria, que sería interesante tomarlo por allí también en el sentido estructural, es una de las aristas teóricas que pudiéramos pensar. El padre en la histeria es un padre decepcionante, es un padre impotente que no sirve. Por ahí podríamos pensar esa proposición de ella, ¿cierto? El padre de la mujer histérica o del hombre histérico, un padre que no sirve, el papanatas, no sirvió para nada, solo me dejó traumas, me decía una paciente ayer, una paciente histérica. Voy a tratar de que la última sesión gire en torno de la estructura, pero en torno del padre. No, es que no, a veces traer solo casos es muy difícil, pero tratar de dar casos puntuales, no sé si lo consiga, para mirar esto, como por ejemplo en la histeria queda la sensación de que el padre no sirve, es un padre impotente, el papanatas, pero en la neurosis obsesiva es otra forma, ¿cierto? Es la relación del padre y la muerte, por ejemplo. Bueno, eso sería como para abordarlo en la próxima. Juvey alzó la mano, no sé si van a hablar de nuevo. No, no, lo que pasa es que había recordado que en algún podcast, no sé, que estaban hablando acerca del nombre del padre, hay algunas posturas feministas, pues desde el psicoanálisis, que, que plantean que debe cambiarse ese significante del padre, porque es un tanto patriarcal. Eso es una tontera también, puede significar o puede verse como una bobada, Pero pero fíjese que tiene sentido. tiene sentido porque exacto, no dice papá, no sé qué, y en realidad, por lo menos a las personas que esa figura paterna está embolatada y luego tú te pones a pensar quién ejerció el nombre del padre, bueno, X persona o X situación o X lugar o lo que sea, pero también está el hueco del papá, el progenitor, el que aportó el semen. Exacto, el ADN, la cuestión, es complicado. Bueno, ni Y es decirle algo que, entonces, que a quien ejerce el nombre del padre, pues le seguimos llamando padre un tanto patriarcal, ¿no? claro.
De hecho, Lacan mama gallo con eso, no, bueno, no sé qué tan broma sea, pero dice, el padre real es el espermatozoide. Pero, o sea, eso no coincide con lo que dijimos de lo real, ¿no? Pero yo sí creo que eso tiene cierto sentido, Juve, y por eso yo he insistido, mire, que yo he insistido mucho en los sustantivos de Lacan, en la forma en cómo Lacan sostiene los conceptos de Freud. O sea, ¿para qué le llama Edipo si ya no es el mismo Edipo? O sea, ¿para qué llamarle padre si no? Entonces, yo creo que tiene cierto sentido. Eh, pues que yo creería que a Lacan no le alcanza la vida para reformular ya, digamos, eso de otra manera y decirlo de otro modo. Pero mire, quería decir esto antes de que se me olvide. Es que el padre debe servir por lo siguiente, porque para Lacan la función paterna fallida, o sea, que no exista la función paterna, implica psicosis. Y mire, que uno puede creer que mi papá en mi historia no sirvió para un carajo, pero yo no soy un psicótico. ¿Por qué? Porque la visión del padre en Lacan no es psicologizante. No es el padre biográfico, ni es un padre psicologizante, como del amor, de la ternura, porque eso es fenoménico. Ahora, si hay un padre de la biografía y en la clínica uno tiene que lidiar con eso de mi historia y las consecuencias de eso, digamos, en mi neurosis, por ejemplo. Pero a nivel de la estructura, algo de la función simbólica operó. Y yo no soy un psicótico, así mi padre no sirviera para nada, por ejemplo. Pero soy un neurótico como todos, no un psicótico. Bien, quería dejar con eso. Ojalá que queden más resonancias, más preguntas. No porque quiera que no se me entienda como la Lacan, pero sí me interesa que se generen preguntas porque eso puede permitir, digamos, lo que a mí me interesa que ocurra, por lo menos aquí a nivel de la ciudad. Sé que hay personas de otras partes del país acá, pero me interesa que a nivel, digamos, del Caribe se empiece a gestar preguntas actuales con el psicoanálisis. ¿Esto para qué sirve hoy? Incluso más allá del consultorio. Muy bien, dejemos aquí por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.